Yo toda la vida quise trabajar de actor. Pero de verdad, cuando me decís toda la vida, ¿es toda la vida Toda la desde vida, pequeño? desde pequeño, sí, sí. Yo siempre fui muy introvertido, siempre fui muy tímido y nadie sospechaba de mi gusto y mi inclinación por la actuación. Cuando hablarás de nadie era mamá, papá. Mamá, papá, familia. En Hermanos. general, porque hermanos tampoco. Tengo hermanos de los que son de mi mamá y mi papá. Yo tengo más hermanos de mi papá con su mujer y de mi mamá con su marido. Pero mis hermanos de mi papá y mi mamá, que cuando éramos chicos, ellos súper extrovertidos, muy graciosos, y yo siempre el más callado, y los que, ponele, si se decía que alguien iba a ser actor o artista, eran los otros. De mí, jamás. No había ninguna cosa de llega el día de la madre, actúo yo, o recito el poema, o nada. No. En la escuela tampoco. En la escuela empecé a inclinarme un poco y a hacer los actos cuando me animaba, pero me llamaba mucho a hacerlos. Pero pocas veces me animaba. Hasta que después tuve un accidente que me animé a hacerlo. ¿El accidente físico? El accidente físico, me pisó un colectivo, bueno, lo conté. ¿En el barrio? Me pisó, sí, a los 9 años en Avellaneda me pisó un colectivo, estuve 3 años sin caminar y cuando volví a caminar, que volví al colegio, ahí me animé a todo. Claro, dijiste. Ahí hice todo. Tengo una segunda oportunidad, sí. Ahora empieza mi vida de verdad, ¿no? Sí. Me imagino, aparte tan chiquito. Sí, y ahí empecé a estudiar teatro y empecé a animarme. Es más, ese año que volví a 7º grado, que fueron los últimos 6 meses del año, a fin de año hice Dirty Dancing, la parte que baila, ¿viste? Sí. De Patrick. ¿Y bailaste? Hice el baile. Imagínate, yo no caminaba y volví a caminar y dejé de renguear todo en 6 meses. Wow. Los últimos 6 meses de la recuperación, digamos. Ahora eso sí que es un cambio, ¿no? O sea, es el antes y el después tuyo, ¿o no? Después, sí, totalmente. Ajá. Y bueno, y desde el momento que empecé a actuar, que fue de siempre que quería actuar, fue un manejo. ¿Tenés un maestro de teatro? ¿Tenés un maestro de actuación? Franklin Caicedo, Ajá. Raúl Serrano, estudié ahí. Y después en la Escuela Municipal de Avellaneda, de Arte de Avellaneda, estudié al principio, ¿no? Cuando era más joven, a los 13 años, más pequeño. ¿Y hubo sorpresa en la familia cuando lo pudiste verbalizar? Sí, sorpresas. Todos se sorprendieron porque no se lo esperaban. Ya a los 13, 14 años hice mi primer book y ahí fue que empecé a hacer casting para diferentes publicidades o programas que no quedaba en ninguno. No quedaba, ¿eh? ¿No quedaba? No quedaba. Estuve 2 años enteros haciendo casting, no quedaba en ninguno. ¿Eso ya tenías cuántos años? Y de los 14 años hasta los 16. Ajá. ¿Tenías esta misma altura? Y tenía más o menos esta altura. Ajá. De repente, a los 16, hago un casting multitudinario para Canal 9 y ahí quedo en La Nena. 1000 chicos había. Sí. Porque era un casting abierto. Y era el número 1000. No ¿Vos eras el 1000? El 1000 porque me llegó el papel 1000 y a partir de ahí había como 500 personas más, 500 chicos más y ahí ya no había más números. O sea, hasta el 1000 llegó la convocatoria. ¿Y te acuerdas lo que te dijeron de hacer? ¿Era bailar, cantar o hablar? No, la primera fase era de A20, un grupo de A20 que el director y Romay nos miraban a la cara, nos preguntaban qué hacíamos y ahí iban descartando porque era más por physical role. Después ya el otro sí era más actuar, cantar. Pero en cámara siempre diste bien. Y se ve que daba bien o a ellos les gustaba cómo daba porque al principio era por físico, digamos. Claro, o sea, quiero decir, la timidez no se veía, si había una pronta en tu... Traté de que no se vea, porque deseaba mucho empezar a trabajar de esto.